Hola, estimados estudiantes del módulo de Comercio Internacional. Les doy la bienvenida a nuestra tercera semana y a la segunda teleconferencia de esta semana. Dentro de las entidades, como lo dije anteriormente, que regulan el comercio internacional, está el Banco Mundial. El Banco Mundial es el banco de bancos. El Banco Mundial es el banco más importante a nivel internacional y es el banco que regula todo lo que tiene que ver con las divisas, todo lo que tiene que ver con las tasas de interés de los bancos de los países a nivel internacional. El Banco Mundial es una entidad que nos permite la financiación a proyectos que permitan el desarrollo de las economías de nuestros países. El Banco Mundial también es la entidad que se encarga de regular y de proteger la financiación de países cuando se va a desarrollar comercio internacional. Una de las funciones que tiene el Banco Mundial es el desarrollar programas que permitan que los países sean más competitivos y que permitan que a través de un proyecto demuestren la viabilidad de las negociaciones internacionales. Es por esto que el banco nos financia este tipo de proyectos que tienen una razón de ser, que son positivos y que están generando niveles de empleo en los países y que están generando nivel de crecimiento que permiten mejorar el Producto Interno Bruto dentro de cada una de las economías. Cuando pertenecemos, cuando hemos decidido abrirnos a este comercio internacional, debemos tener presente este tipo de entidades que nos pueden llegar a financiar, que nos pueden llegar a solventar en determinados momentos, no solamente proyectos a nivel de importación y exportación, sino también proyectos que nos permitan el mejoramiento, ya sea de, por ejemplo, de infraestructuras viales, de infraestructuras logísticas en cada uno de nuestros países para ser más competitivos y para que podamos llegar a otros países de una manera eficiente, con menos reducción de tiempos, con unos precios competitivos de nuestros productos. A continuación, vamos a ver el video del Banco Mundial, vamos a ver pues cuándo fue creado, vamos a ver cuáles son los programas que tiene y cómo podemos acceder al mismo. Es importante que nosotros como profesionales de comercio internacional identifiquemos este tipo de entidades porque son aquellas que nos van a regular como país, que nos van a regular como miembros de este mismo, y es importante que identifiquemos cuáles son esa normatividad y cuáles son los programas a los cuales podemos acceder a través del Banco Mundial. El Banco Mundial surge como consecuencia de la creación de un sistema económico que se desató a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El sistema es conocido bajo el nombre del sistema Bretton Woods. Ahí surgieron una serie de instituciones, entre otras el Banco Mundial, pero también está el Fondo Monetario Internacional, y se habla del GATT no como institución inicialmente, sino como un acuerdo multilateral que vinculó a los estados en términos de comercio. El grupo del Banco Mundial, porque es importante también que la conceptualización abarque el tema de un grupo de trabajo, se va a encargar desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial en adelante de temas de desarrollo. Fundamentalmente, cuando hablamos de desarrollo, es procurando que las sociedades adquieran mejores posibilidades de vida, es decir, que las necesidades básicas se satisfagan en mejor medida y que los estados con sus naciones avancen en procura de bienestar. El grupo del Banco Mundial, en esencia, procura trabajar con los estados más débiles y con las naciones menos favorecidas. Es diferente a lo que el Fondo Monetario Internacional sugiere, porque el Fondo Monetario Internacional se crea para solventar problemas, por ejemplo, de balanzas de pagos, desequilibrio en las balanzas de pagos, déficit de cuenta corriente, mientras que el Banco Mundial como grupo va a trabajar profundamente en temas de desarrollo, de consolidación de infraestructura, de avance en cobertura en la educación,
entre otros aspectos, el tema de la salud, el tema de la vivienda, la educación, etc. Colombia es miembro del Grupo del Banco Mundial desde su fundación, porque Colombia es miembro del Sistema de Naciones Unidas desde que el sistema se crea en 1945, podría uno decir que por ende Colombia y el Banco Mundial han trabajado de la mano en procura del desarrollo, a pesar de que Colombia no es una nación desarrollada, de que Colombia no es un estado fuerte políticamente hablando a nivel global y que no es industrializado. Medellín se ha beneficiado en gran medida de proyectos de cobertura y de ampliación de la misma cobertura y de impacto en la calidad de educación a través del grupo del Banco Mundial. La institución cuenta con miembros, es decir, que igual que un club, podría decirse, el grupo del Banco Mundial tiene unos asociados o miembros que son los estados. Los estados proveen unos fondos, esos fondos en gran medida se procuran para las naciones menos favorecidas, los fondos se revierten en procesos que apuntan todos al desarrollo y hay veedurías o algunos de los miembros de Naciones Unidas son garantes de que los procesos salgan a flote. En la actualidad el Grupo del Banco Mundial trabaja también de la mano con proyectos como o más bien con instituciones que jalonan otros proyectos como son el Banco Interamericano de Desarrollo a nivel de continente y otros bancos a nivel del mundo, porque de todas maneras sabemos que si bien el Grupo del Banco Mundial abarca todo un escenario de orden multilateral, hay otros bancos o otras instituciones financieras que se han dedicado a regiones específicas y van de la mano en función de proyectos que procuran desarrollo para las naciones. Efectivamente, el banco tiene una división interna, el grupo del banco tiene una división interna. Por un lado está lo que se llama el BIRF, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y por otro lado está la AIF, que es la Agencia Internacional para el Fomento. El Banco Internacional de Reconstrucción lo que hace es, digamos, desglosarse también en varias líneas, procurando que haya digamos, destinación de rubros o de capital para múltiples proyectos. Hay conexión entre el grupo del Banco Mundial y la empresa privada o la industria de los diferentes lugares a los cuales apunta, porque tanto, digamos, los dineros del banco le apuntan tanto a fortalecer proyectos de carácter público como de carácter privado, en asocio con las empresas, teniendo, eso sí, un aval gubernamental. Se destinan dineros o recursos para jalonar proyectos o procesos que tienen impacto desde el orden privado, pero que también van a beneficiar, por supuesto, el sector público. Entonces, digamos que en esencia el capital del Grupo del Banco Mundial, podría decirse, tiene una destinación mixta, tanto para lo público como lo privado, siempre y cuando haya proyectos sustentables, proyectos que puedan demostrar realmente una eficacia o eficiencia, si se quiere una efectividad en sus resultados y que haya un aval gubernamental, porque realmente estas instituciones necesitan tener garantías para poder destinar unos recursos. Se ha cuestionado mucho el rol de la institucionalidad financiera en general. No es el Grupo del Banco Mundial, no es el Fondo Monetario Internacional, es la institucionalidad financiera en general, porque toda obedece a un modelo de orden, si se quiere, neoliberal, aunque es más bien liberal, que fue acuñado o que fue gestado por Estados Unidos una vez termina la Segunda Guerra Mundial. La vigencia o la validez del Banco Mundial no debiera cuestionarse, dado que tiene unos proyectos y unos objetivos planteados siempre en función del desarrollo. Y hay múltiples naciones que no logran desarrollo en el mundo. Se ha cuestionado, sí, duramente la vigencia del Fondo Monetario Internacional por su naturaleza y por su dinámica misma de funcionamiento, porque el Fondo Monetario Internacional no es tan, voy a emplear una palabra quizá inadecuada en el lenguaje económico, pero no es benévolo en términos de recursos. El Fondo Monetario Internacional lo que procura es que su inversión revierta, o más bien retorne con un grado de rentabilidad interesante. El Grupo del Banco Mundial no. El Grupo del Banco Mundial incluso dona dinero a naciones menos favorecidas, porque hay una clasificación también. Hay unos estados desarrollados, naciones desarrolladas, hay unos que están en vía de desarrollo, tal es el caso de Colombia, y hay otras naciones, por ejemplo, como algunas del continente africano, otras asiáticas, y en el caso puntual de América, Haití, que no logran niveles mínimos para considerársele en vía de desarrollo. A ellos los han clasificado como países menos adelantados, y ahí es donde el Grupo del Banco Mundial cobra fuerza, porque hay capital suficiente para replicar en proyectos que puedan generar beneficio a las sociedades. Diría que hoy en día
es factible pensar en una reestructuración del modelo como tal, más no de la desaparición del mismo. Es decir, cuando se piensa que el Grupo del Banco Mundial se crea para el desarrollo, desde aquella época en que la guerra termina, realmente en ello ha trabajado. Lo que pasa es que tiene una burocracia pesada. Es decir, que internamente los empleados son bastantes, son miles de empleados por todo el mundo, es una burocracia pesada que hace que los procesos no sean muy ágiles, pero que en esencia ha trabajado en función del desarrollo. Hoy día habría que pensar en una reestructuración para hacerlo más ágil, para hacerlo más dinámico y para que efectivamente le apunte a la esencia del problema, que es la falta de satisfacción de las necesidades básicas de los pueblos. Pero es absolutamente vigente el Banco Mundial. El Grupo del Banco Mundial es válido hoy, fue válido en el pasado y tiene una vigencia que podrá proyectarse a futuro durante, digo yo, varias décadas, siempre y cuando conserve su esencia, trabajar en procurar el desarrollo. No es muy claro, digamos, dividirlo por etapas, porque el Grupo del Banco Mundial, desde que empieza a trabajar, una vez termina la guerra, pues digamos se consolida con un norte claro y unos objetivos y empieza un proceso. Sí, digamos, ha tenido afectaciones dadas las condiciones internacionales. Por ejemplo, en los años 70 sufrió el golpe que generó la crisis de la economía de libre mercado vivida en 1973 a causa de digamos, del fenómeno de los precios del petróleo, porque se quintuplican los precios y hay una afectación directa porque quienes ponen el dinero para trabajar en función del desarrollo pues lo tienen que recortar. Entonces ese por ejemplo es un punto coyuntural de la dinámica del banco. En los años 80 digamos viene reactivándose, pero viene también otro problema fuerte que es la crisis de la deuda en América Latina y en Asia, o más bien en general en los estados que en su momento se llamaron tercermundistas. Hoy no existe el tercer mundo, hoy la dinámica es diferente. Sin embargo, el banco estuvo ahí y siente las afectaciones de esas coyunturas, pero no lo golpean tan fuerte como para pensar en algún momento que el banco va a desaparecer. El Grupo del Banco Mundial pervive a estas crisis, entra a los 90 medianamente, digamos, estable en su posición y hoy se enfrenta, por supuesto, a los cuestionamientos que surgen frente a la institucionalidad financiera del orden global, en la medida en que pareciera que el desarrollo está más lejos que antes. Pero no es porque el banco haga o deje de hacer, es por la misma dinámica del modelo económico en el que nos trazamos o en el que nos montamos en los años 90, creyendo que era una verdad absoluta y hoy sabemos que no lo fue. Hoy le toca replantear varios esquemas. Es muy particular porque incluso personas que han trabajado dentro del banco hoy lo critican, pero no por la naturaleza del banco, sino por la gente que ha trabajado en el banco y los intereses casi que personales, por no decirlo así, mejor individuales, que hicieron que el banco no tuviera éxito. Uno de ellos es Joseph Stiglitz, que es premio Nobel de Economía además, que fue cabeza del Grupo del Banco Mundial, que escribió luego El malestar de la globalización para criticar el fenómeno y para decir que lo que el Grupo del Banco Mundial, pero más el Fondo Monetario Internacional, le recetó a algunas economías era lo que no debían hacer. Entonces, hay múltiples discusiones frente a la temática. Sin embargo, sin actuar como un defensor del Grupo del Banco Mundial, sí diría que es una institución que debe previvir porque tiene un objetivo claro y es sacar a los pueblos del retraso. Bueno, como lo pudimos observar, el Banco Mundial es un banco de segundo piso. El Banco Mundial es un banco que está atento a los proyectos que se puedan presentar en pro de las comunidades, a los proyectos que se puedan presentar que tengan una viabilidad de mejoramiento de las economías, de permitirle a los países ser más competitivos. El Banco Mundial no es un banco comercial, sino es un banco que le permite a los países, como nos lo decía el video, menos favorecido, acceder a estos créditos y les permite financiar aquellos proyectos que los van a llevar al logro de sus objetivos. Es importante que reconozcamos e identifiquemos cuáles serían los proyectos más viables para nuestro país y los proyectos que se puedan presentar al Banco Mundial a través de las entidades que regulan el comercio exterior en nuestro país, para que así podamos ser más competitivos y para que así logremos aumentar nuestra oferta exportable. Esto fue todo por esta semana. Muchas gracias.